Hola, bienvenidos a todos nuevamente a este nuevo capítulo en el podcast. ¿Qué hay que pensar? En esta ocasión estoy con mis colegas de la Facultad de Psicología, estoy con Denison Rivera. y con Axel Osorto. y su servidor Gustavo Adolfo Rivera. En esta ocasión le vamos a hablar sobre los medios de comunicación y será que los medios de comunicación tienden a manipular a lo que es a los jóvenes o a la población en general y también sobre lo que es la teoría del cultivo, lo que es la teoría del aprendizaje social y los usos que le dan los jóvenes a los medios de comunicación, ya sean las redes sociales y la televisión en general. Cuando hablamos de la adolescencia, no podemos obviar la influencia que los medios de comunicación tienen en ella. Realmente, especialmente en esta época, a lo mejor en generaciones pasadas, no era muy común, pero en nosotros vemos que la mayoría de los jóvenes pasa con el teléfono en la mano. Y entonces ahí es la cantidad de información que ellos tienen que estar absorbiendo diario, a diferencia de la de anteriormente. Los medios de comunicación como tal, especialmente ahora, se le atribuye de una manera negativa en el desarrollo de los niños. Por ejemplo, se culpa a la televisión de inspirar a los jóvenes a que beban, a que tengan comportamientos violentos, incluso pues muchas veces los propios programas que se transmiten en los medios de comunicación tienden a desinformar a los jóvenes sobre temas importantes como lo puede ser la educación sexual o los roles de género. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre ello? Yo siento que los medios de comunicación son una arma de doble filo, porque podemos usarla claramente como un medio para educarnos, para informarnos, para estar, para la redundancia, en comunicación con los demás, para saber lo que está pasando globalmente, pero también es peligroso porque más enfocándonos en el grupo de los jóvenes hoy en día, porque están al alcance y influenciados por cualquier cosa que vean, por algún show que no esté apto para su edad, para algún tipo de programa que les cause curiosidad y que ya los atrajo de cierta forma por temas que son, porque no seamos sinceros, a los jóvenes siempre les interesan cosas que no están a su alcance, que no están apropiadas para su edad todavía. Sí, entonces, como un acto de rebeldía. Sí, entonces los atrae ese tipo de información o contenido que no sería apto para ellos. Porque ¿quién nosotros no hemos visto algún tipo de nuestra adolescencia, algún tipo de serie o programa de que era típico con groserías que publicaban en MTV? Entonces, creo que ha evolucionado a cierto punto porque en nuestra época era ver la casa de los dibujos o los Simpsons en MTV o en Fox, pero ahora es como ver cierto youtuber que publica contenido para mayores de edad o que habla sobre relaciones o retos que son para mayores de edad. En este tipo de sentido, creo que la mayoría de personas que caen en ese tipo de contenido suelen ser las mujeres. La mujer es la que suele verse más atraída a ese tipo de youtubers que promueven una vida que es muy lejos de la realidad y la gente vive con la idea de que estos serán ellos cuando es adultos. Y no creas porque tengo dos hermanos que están en plena preadolescencia y los youtubers que ven son youtubers, o sea, varones que tienen como que retos sobre, dame un beso, tal cosa, ahí vemos tanto show de que otra cosa, vamos a ver una casa embrujada con payasos y son amigos de ellos disfrazados, cosas así. Entonces, y yo con varones, ¿me entiendes? No tengo al alcance algún tipo de adolescente femenino que me dé ese tipo de opinión tuya, pero creo que tiene que ver con el tipo de contenido al que se sienten atraídos, porque por ejemplo, ellos son tipo de retos y tal, pero me imagino que una muchacha que en plena adolescencia buscaría como, yo que sé, contenido de romance, contenido de maquillaje, Get Ready With Me para ir al aeropuerto en faltan 5 minutos. Entonces, depende de los tipos de gustos que tengan, pero siempre hay un tipo de lado oscuro en cada uno. yo era completamente ajeno a ese tipo de contenido hasta que una compañera me introdujo a esto, los que eran los canales familiares.
esos que, digamos, bueno, acá los Kimberly Loaiza y cuando ellos cantaban, ese tipo. Sí, ya te entendí. Ellos, ¿quiénes son la mayoría de sus Seguidores. Niñas. mujeres, niñas? Entonces, pero es que yo pienso que son las niñas las que suelen estar más susceptibles a este tipo de contenido. Pero, Otro tema bastante polémico, ¿no? o sea, en sí, lo que pasa con los medios de comunicación, especialmente cuando no está un padre supervisando prácticamente lo que los jóvenes ven, prácticamente altera lo que es la realidad de ese joven. Empieza a creer que lo que está viendo es real, cuando en realidad está lejos de ser algo 100% real. Te lo juro, porque, perdón que te interrumpa, porque como le mencioné que mis hermanos ven ese tipo de, bueno, más el pequeño, ese tipo de contenido, es un muchacho que tiene su grupo de amigos que hacen retos, pero lo que más predomina es el tipo de lore que formaron ellos, en el que se supone de que compran payasos de la deep web y que van a atraparlos a algún tipo de lugar abandonado, que van como que fueran ese tipo de grupos de investigación de paranormal, obviamente, pero tú ves al igual de que es solo un amigo de ellos disfrazado, un tipo con máscara de payaso aterradora, pero actúan como que eso realmente está pasando. Y mi hermano mayor me dice, mira lo que está viendo, eso obvio no es verdad. Yo le digo, ¿usted cree que eso es verdad? Sí, yo compré unos videos de la Deep Web y pelean contra ellos y los vencen así. Pero estuvo durante varios meses perjurándome de que era real, que esos pedazos de la Deep Web los compran, de que llegan a su casa, de que los acechan y cosas así. Y obviamente, o sea, uno ya mayor dice, no, eso no es cierto porque claro, maquillaje es claro y no se podía capaz de publicar ese tipo de cosas, pero hasta de poco ya me dijo, no, ya sé que eso no es real, pero durante mucho tiempo estuvo creyendo de que eso era cierto. Sí, bueno, también un tipo de contenido que el cual yo veo es de ejercicio y también hay muchos influencers que dicen ser naturales y cuando en realidad no lo son, entonces, y lo aseguran, pues. Entonces eso altera lo que es la realidad de los jóvenes que lo siguen. Sí, porque capaz Creen que uno, pueden llegar a tener un cuerpo que dice estético, pero no de forma natural. sí, llevo 3 años, ¿por qué no me veo así? Ajá. También otro punto, digamos, que se le critica bastante es el tipo de música que consumen actualmente los jóvenes. Sí, Pues actualmente, especialmente en los países latinos, lo que está bastante de moda es el reggaeton. Y los padres suelen criticarlo mucho porque cuando lo escuchan comienzan a ver las letras y se dan cuenta que pues son bastante explícitas y que no son comportamientos, actitudes óptimas o correctas de un adolescente, no son el tipo de pensamiento que ellos tendría que tener en ese momento. sí. Aunque, bueno, defendiendo a la cultura, no, no es cierto, porque yo nunca he sido fan del reggaetón, pero no lo critico ni nada, cada quien sus gustos y sus gustos musicales. Pero yo siento que me gusta comparar ese aspecto de la música con el de programación, programas de televisión o shows. Programas y canciones que sean para mayores de edad, que tengan contenido explícito, siempre van a existir. Aquí, como uno como padre, no uno yo porque no soy, pero un padre, lo que sería lo correcto que hiciera sería encargarse de lo que es a su alcance. En este caso sería como que su hijo en plena preadolescencia que está al alcance de eso, de su celular, su laptop, el televisor, la radio, quién sabe, y todavía no sigo usando radio, pero me refiero a que un padre, muchos padres, porque yo en mi época, cuando era adolescente, siempre existían esos padres que culpaban al artista de que no debería hacer esas cosas, que eso no es apropiado, pero es más sencillo encargarse de lo que su hijo está viendo, de lo que manejar, vaya, de condicionar a su hijo de que tú no puedes ver esto. Y yo sé que sí es posible porque conozco padres de que sí lo han hecho y sus hijos no tienen a su alcance ese tipo de contenido. Sin necesidad de meterle miedo, por así Sí, decirlo. exactamente. Educando más apropiadamente, no como que sin llegar a amenaza o cosas así. Yo no, en ese sentido, pues realmente para mí no es eficaz porque al final del día el padre no va a poder estar viendo a su hijo la 24/7. Va a haber momentos en los que va a estar fuera de su alcance, de que él se va a juntar con sus amigos y sus propios amigos, que a lo mejor sus padres no tienen el mismo tipo de crianza que el de él, le va a terminar, lo va a terminar por introducir a ese tipo de influencias de contenido.
Entonces yo creo que tanto es que ellos, los padres, hablen y concienticen de qué tipo de contenido es este. No tanto de no prohibirlo, sino de que esto no es verdad. Sí, porque eso iba a mí me gustaba de que no llegara al tipo de crianza muy directa, diciendo de que no puedes ver esto porque está mal. Y también explicando las razones de por qué no es adecuado para tu edad. Porque tú puedes escucharlo ya más adelante, puedes hacer esas cosas que ves seguramente si quieres, pero no en este momento porque tú estás en pleno desarrollo y no es adecuado para ti. Bueno, entrando en un tema un poco más específico, me gustaría abordar el de la teoría del cultivo. Que en los medios de comunicación la teoría del cultivo vendría a ser cómo es que la televisión, o en sí, en general, los medios de comunicación, para la redundancia de la palabra, cultivan un tipo de pensamiento o percepción de la realidad o de nuestro ambiente en cuanto a la sociedad, comportamiento, cómo vemos a los demás, cómo percibimos lo que se nos recibe en nosotros, en la manera en que el contenido que nosotros estamos tenemos acceso. Por ejemplo, posiblemente una muchacha que tenga acceso a ver series de romance va a creer de que le va a llegar a su ser amado en algún momento o que se puede casar de alguien que posiblemente no esté a su alcance, no sabemos. O como otro ejemplo que me gusta mucho poner en estos casos es el del niño de Discovery Kids, que tuvo mucho en ese tiempo en su infancia ese tipo de programación en el que ese tipo de programas, bueno, la mayoría, tienen un tipo de doblaje neutro. Entonces, dicen palabras que normalmente nosotros no diríamos. Por ejemplo, le dicen emparedado al sándwich, que sí es el nombre correcto, pero no es culturalmente correcto para nosotros. Sí, que dicen, vaya, al monte le dicen césped, que le dicen tú en vez de vos, en todo caso. A mí me ha pasado porque yo sí, de mi infancia, he tenido como que ese acceso a Discovery Kids, fue como que mi programación estrella cuando tenía 5 años en adelante. Entonces, yo como que adopté una manera de hablar un poco más neutra, que hasta el día de hoy a veces me lo siguen así como que recalcando de que yo digo tú, en vez de vos en muchos casos, o que no hablo o no adopté mucho el acento el típico acento hondureño, porque cuando me he entrado a socializar en medios de comunicación con personas de otros lugares, de otros países, de otras culturas, piensan de que yo no soy, o sea, no pensaban que yo era hondureño, porque conocen gente hondureña y tienen un acento, escuchan mi voz y no es lo que, ay, yo pensé que era chileno, yo pensé que era hondureño, yo pensé que era mexicano. Entonces, yo siento que aquí aborda mucho en cómo nosotros absorbemos y adoptamos lo que nosotros vemos en las programaciones que estamos ahí en televisión, ahorita en internet, como programas de plataformas de streaming, podemos ponerlo. Cuando yo pienso en eso, digamos, no, cuando yo era adolescente, lo que yo crecí viendo era Nickelodeon, las series de Nickelodeon, Sí. Victorious, iCarly, Drake y Josh, Josh, todas esas. Y ahí pues tú comienzas a ver, incluso como cuando ahorita somos estudiantes universitarios, pero yo pensaba que la universidad iba a ser como el Hollywood Star de Victorious ¿Y los casilleros? y los casilleros, o que comenzar un canal de un podcast o un medio de comunicación a ser tan fácil como en iCarly. Sí, de que Y te das cuenta que todo, que realmente es muy complicado. es muy complicado, y también, como tú dices, las diferencias culturales, porque pues allá es Estados Unidos y acá es Honduras, es completamente diferente, y te da una visión y te comienzan a influenciar de una manera que al fin y al cabo no es opta, y es donde vemos el doble filo que suele tener los medios de comunicación, porque claro, son beneficiosos, como digamos, pues nosotros estamos usando ahorita mismo un medio de comunicación para divulgar, para tratar de informar, concientizar a los padres, a los jóvenes, sobre la etapa de la adolescencia, pero es cuando este se usa de manera equivocada, o cuando no se tiene realmente conciencia del tipo de contenido que uno está viendo, cuando puede llegar a ser negativo para el desarrollo. Bueno, en mi caso, más que todo fue en la niñez. Yo miraba lo que era lucha libre y siempre trataba de imitar a lo que eran los luchadores mis favoritos. Veías un primo, hermano, y no te creer que era verdad. Sí, incluso con mis sobrinos jugábamos como que fuera lucha libre, ya con muñecos, peluches que tenían en la casa de ellos. Jugábamos el mentado Royal Rumble de la... ¿Tú no hacías ese típico movimiento que hacen en los programas de que te tiraban y así le dan el salsero? Sí, bueno. También el ajuste de actitud, también bueno, en mi época yo lo conocí como el FU, cuando yo encima era
era, como quien dice, prácticamente está La estrella, en la Sí. estrella principal de la WWE. Que no salían en películas de comedia. el favorito. Ajá, sí. Siempre traté de imitarlos. ¿Y Sí, cómo cómo te sentiste cuando te diste cuenta que era falso? ¿O siempre supiste que era falso? creo que Bueno, en sí, siempre mi familia me decía que no anduviera creyendo eso, que todo era mentira, pero con la inocencia de niño, no, ya nunca les paré bola, pues. y pues creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando está esa barrera de que, ya sé que esto no es cierto. A veces ni siquiera, no me acuerdo cuándo fue que yo me di cuenta de que los colegios no eran así. Posiblemente sí, cuando yo entré a un colegio de verdad, pero no sé cuándo fue que yo sabía que no iba a ser así. Pero cuando usted entró al colegio, prácticamente hubo como un choque de realidad. Sí, un poco sí, más aún cuando, bueno, yo sí fui un niño que veía bastante televisión, sí jugaba, pero veía bastante televisión y muchas veces también me decían, tú ves mucha televisión, porque yo como también estaba, aparte de ver Discovery, en mi adolescencia veía Nickelodeon, también veía Disney Channel, entonces yo me creía de que yo estaba en un programa, que yo era mi show, yo qué sé, y que yo soltaba frases recurrentes de repente, pero como que de repente la gente se reía conmigo, que era bien chistoso, cosas así, pero porque yo de repente decía frases de que yo me acordaba que salía aquí, o me las inventaba y decía, eso estaría bueno para esta serie, y lo yo soltaba. O incluso me imaginaba que lo estaban grabando Sí, y lo estaba hablando hacia la cámara. O alguien decía algo que era muy, tal vez inapropiado, raro o así, y me quedaba viendo a la cámara y imaginé que en mi vida, así, como me faltaba para romper la cuarta pared inexistente ahí para poder hablar con alguien. Ese tipo de repente la cuarta pared. Otro punto que me gustaría tocar es otra teoría que vendría a ser la teoría del aprendizaje social, que se parece un poco a la anterior, que la teoría del cultivo, pero aquí la diferencia es de que en la teoría del cultivo podríamos denominarlo como algo más inconsciente, como que no nos damos cuenta cuando ya estamos haciendo las cosas. Aquí en la teoría del aprendizaje social es cuando nosotros absorbemos comportamientos, vocabularios, vestimenta incluso, de algo que nosotros vemos, ya sea en una serie de televisión, programa, show, serie, película, que nos parece conveniente, que nos parece placentero o agradable. Podemos poner en un ejemplo de la gente que adopta el tipo de vestimenta o comportamiento que nosotros popularmente conocemos como otakus o vaya, algo como más geek o friki. Porque vaya, eso fue más popular allá por los 2010, 2015, en el que era bastante popular las minifaldas que tenían volados, que parecía como que uniforme de la escuela asiática japonesa, que era muy popular en los filtros de aplicaciones para fotos como en Snapchat, las orejas de animales, que era bastante popular allá en ese entonces. Ese tipo de vestimenta, o también podemos poner ejemplo, el buchonismo, que eso sí está un poquito más establecido en el norte de México, pero siento que muchos lo han adoptado aquí también por la influencia de las narcoseries, unos tipo Señor Acero, tipo El Señor de los Cielos, en el que el tipo de vocabulario, la ropa que ponían, las cosas que les gustaba, era bastante popular en ese entonces, y yo siento que fue por etapas, porque también ya nadie se viste, ahora por lo menos a propósito, digo yo, cuando era de moda, los emos, la gente que ponía el tipo el mechón ahí en medio, los gustos que a uno le tenían en ese entonces, las imágenes que compartían, era bastante influenciado por la moda en ese entonces, y la gente que, ay, me encanta esto, lo voy a adoptar, me quiero vestir así. A muchos tuvimos alguna que otra etapa de eso cuando éramos adolescentes, no, a mí me quiero vestir así. No, a mí me pasó cuando allá por el 2014 creo yo, que fue que yo me sentía mal cuando me ponía pantalones demasiado holgados, que ahora sí me gustan, pero en ese entonces yo quería pantalones ajustados porque en ese entonces era la moda los skinny jeans, de los colores que sea, pero skinny, o sea, hombre, mujer que veas skinny, era la moda ponerse pantalones así. Entonces, Yo siempre me preguntaba cómo hacían para meterse los pantalones. sí, a mí, Era mira, exagerado de ajustado. yo solo le pedí a mi mamá un pantalón así para probar. Después no me gustó porque me sentía muy incómodo, pero yo quería como que probar porque, ay, todos se ponen un pantalón, yo también quiero. Sí costó y era bastante incómodo, pero a lo que llego es eso, como la ganas de querer hacer algo porque los demás están haciéndolo porque veo buena onda, porque yo, se ve como que a todos les gusta porque a mí también tendría que gustar. Entonces, sin querer a veces en la adolescencia adoptamos sus gustos, esa costumbre, ese comportamiento, porque al día de hoy no es como que yo soy muy fan. Muchas veces hay una que otra vez, que cuando es así, ya hay gente de que como que lo sigue usando, pero no es predominante.
¿entiendes? Sí, porque lo que es en la actualidad la moda siempre cambia y ahora es tipo oversize. Sí. A mí, tomándote la palabra y volviendo a lo de las narcoseries, lo que se me hace bastante llamativo. Yo nunca consumí ese tipo de contenido, honestamente. Era más de eso es Telemundo y era más de Univision, así es. Pero, lo que más me llama la atención es que la principal audiencia de esos tipos de programas suelen ser los adultos y los adultos suelen culpar a los jóvenes de tomar esas actitudes, pero ¿quiénes son al final es lo que le están introduciendo a ellos? Sus propios padres al ponerlo en la televisión. Y yo me he dado cuenta porque con mis padres pasaba, con mis tíos, de que sí son adultos los principales consumidores, pero son adultos que son padres de familia, que ven siempre esas series a la hora de la cena, donde sigue siendo horario familiar, 7, 8, y los niños están ahí siempre en la sala y no dicen nada. Mi madre no consumía ese tipo de contenido, pero sí que tenía a mis tías les encantaba. Y luego los escuchabas hablar más de ese tipo de, pues digamos, los narcos, acá pues las maras, pero sin darse cuenta que tú estás conteniendo, tú estás consumiendo ese tipo de contenido, tú promueves como tal esa vida. Entonces es un poco contradictorio en cómo ahí vemos que al fin y al cabo la principal influencia de los adolescentes siempre va a ser la familia. Sí, Siempre el núcleo familiar. comenzará en la familia. Y ya de ahí y la familia tiene que ser la encargada de orientarlo correctamente. Otro tema que sería, incluso también hablando de las narcoseries, en la música, porque, vaya, actualmente están los corridos, música trap o el reggaetón, influencia bastante porque, volviendo a lo mismo, sí es básicamente para público adulto, pero desde mi experiencia, los que escuchaban bastante reggaetón eran no en sí mi familia, eran como mi familia más lejana, tipo tíos lejanos, tíos segundos, que iba de casualidad a su casa a visitar, que se levantaban a las 10 11 de la mañana, hacían y ponían la bocina a tumbar con un montón de reggaetón o bachata, pero igualmente, ¿me entiendes? Tratan no solamente el ritmo, sino que la letra. Y la bachata no es como que sea muy apropiada tampoco para jóvenes, pero está ese tipo de lenguaje que estaban atentos, porque imagínate, siendo un niño en esa familia, que tu mamá le pongas a limpiar o a cocinar, o tu papá lo ponga por gusto, y que suene súper fuerte reggaetón o bachata, no es como que vas a poder evitar que no pueda escuchar o saber lo que está diciendo la letra, o tenga curiosidad de preguntar o investigar por su cuenta, ¿me entiendes? Entonces, volviendo a lo del inicio, sí es como que más apropiado o a tenerlo a tu alcance o concientizar a tus hijos de lo que es apropiado o no para ellos, que básicamente decir no, que el cantante no debería esto, porque básicamente está solo trabajando. Le ven de hacer eso, pues lo va a seguir haciendo. Sí, al fin y al cabo, los tontos somos nosotros por Sí. consumirlo, Sí. no ellos ellos simplemente están haciendo su negocio, por así decirlo. Y que tal vez, Que básicamente es de lo que y tal vez los padres no piensan de que va a ser como que algo muy predominante en la vida de sus hijos, que va a decir, va a hacer daño a mi niña, que no va a seguir embarazada a los 17. Entonces, el punto es de que muchas veces los padres no tienen ese pensamiento de que de verdad va a hacer daño o que va a perjudicar de cierta forma, tal vez una muy grave, no tanto, pero siempre está ahí presente. Bueno, como estamos hablando de los medios de comunicación que prácticamente lo utilizamos como entretenimiento, hay otro tipo de entretenimiento que los jóvenes utilizan bastante, que son los videojuegos. Y bastante. Sí. Yo creo que, pero no creo, estoy bastante seguro de que la mayoría de los adolescentes, sino que todos han tenido como que acceso por lo menos a un videojuego en su vida. ¿Qué tipo de adolescente no cuando le dieron tal vez su primer celular, si es que no tuvo acceso a una consola de manos de sus padres antes, que puso juegos en la Play Store o en App Store y no sé, desde sus primeros, los mejores juegos para los juegos de carros, juegos de pistolas, juegos de asesinar, ¿sabes? Entonces, siempre para un adolescente ha estado eso para su alcance, porque es bastante sencillo encontrar un juego. Yo recuerdo que la primera alcance en videojuego que tuve yo no fue por un celular, no fue por una laptop que mi papá me había regalado para mí y mi hermana para estudiar, o sea que no usé para estudiar, pero sí lo usé para jugar videojuegos. Yo ponía juegos, mi hermana decía, juegos para niñas, y se ponían típico para vestir a Elsa embarazada, cosas así. Y
y no se ha embarazado, así que juegos de muñequitas para vestir. No sé si estaba el típico jueguito de Windows que está de hacer pasteles, o el juego eso de... Yo me acuerdo que yo buscaba más, yo no era mucho de gustos así de juegos de violencia como tipo que te haga Call of Duty o Free Fire, de andar disparando, no era como de mi interés, porque tal vez en un momento yo sí no me acuerdo, tal vez lo intenté, no tuve puntería y me frustré, tal vez seguramente fue eso. Entonces yo me ponía a jugar juegos tipo de plataforma, típico como los que son copias de Mario Bros. En App Store, Pokémon o tipo de juegos así que están como que más, un poquito más tranqui, que tienen otro tipo de temática. Entonces no tengo como ese tipo de influencia directa a ese tipo de juegos, pero mis primos, hermanos, sí, porque por ejemplo, mi hermano pequeño, no chiquito, como ya para entre unos 14 años, juega bastante Roblox, y es otro punto que yo quería llegar, que los videojuegos ahora, aparte de estar en el enfoque de la violencia, también está en el enfoque de que estás en contacto con otras personas, porque hoy en día los videojuegos no solo de que, juego tú solito y ya, tranquilo, ten tu pantallita, ponete ahí a disparar cosas. No, también estás haciendo eso mientras estás hablando con otras personas, que tú no sabes quiénes son. Pero que es bastante normal ahorita estar en un juego en línea que tú le decís, póngale pausa a eso, no puedo, es un juego en línea, estoy ahí con otras personas, no puedo parar el juego ahorita. Entonces es bastante común ver a un niño de 13, 12, 14 años estar hablando, dándole comandos o instrucciones a otra persona al otro lado del mundo, capaz en otro país. Y no sé si no le dan la importancia. Yo al inicio no le daba la importancia porque ¿quién será esta otra persona? Ahorita que uno como que piensa y se... Y al final nos terminan dando cuenta que se están exponiendo a posibles depravadores. Depredadores, depravados. Ahora, ¿ustedes creen que los videojuegos también influyen en el comportamiento de los adolescentes? En mi opinión, digamos, sí se hace bastante esta pregunta y vemos en las noticias de que suelen culpar a los tipos de videojuegos, como bien comentaba Danielson, Call of Duty, Mortal Kombat, GTA, de incitar a los jóvenes a que tengan comportamientos violentos o al fin y al cabo empujarlos. Desde mi punto de vista, yo creo que no es así. Yo creo que las actitudes o los juegos violentos sí refuerzan a aquellos jóvenes que ya tenían, por así decirlo, que ya tenían tendencia a ser agresivos. Pero más que por el contenido que están mostrando es porque estos niños no tienen inteligencia emocional para lidiar con eso. Porque yo fui ese tipo de jóvenes que en la cuadra de donde vivía, yo era el adolescente con consola, y esos eran los tipos de juegos que teníamos. También teníamos FIFA, pero normalmente que Mortal Kombat, teníamos Call of Duty, también uno bastante conocido, o al menos en ese entonces, que era mi favorito, el Assassin's Creed. Sí. Bueno, el favorito mío fue San Andreas cuando salió. Todo ese tipo, y sí, por así decirlo, no, es bastante parecido a lo que comentábamos con los contenidos de programas como narcoseries y así, pero pues uno siempre consciente de que ahí es una pantalla y como todo esto es una simulación, nada de esto es real. Entonces para mí en eso cae. Me recuerda bastante a no me recuerdo de qué filósofo es y de qué era su obra, pero él comenzaba su prefacio diciendo, este libro o las ideas contenidas en este libro solo serán entendidas por aquellos que las hayan pensado con anterioridad. Y eso es a lo que yo me refiero. Si una persona no tiene tendencia a ser violenta, estos juegos van a hacerlo nomás. Pero si ella es agresiva, ahí sí que puede impulsar estos comportamientos. Es como que despertar algo que no está. O darle ese empujón, esos pensamientos que tú ya tienes, y cuando lo ves acá, pues ya te da ese último empujón para comenzar a tenerlo en práctica. Y también pienso que también sus padres jugaron un papel importante ahí al recalcarle que todo eso era prácticamente entretenimiento y que no era real. Pero realmente, en mi caso, mi madre no ponía mucha supervisión conmigo, porque pues nunca fui un muchacho problemático. Pero siempre tuve conciencia, como te digo, de que eso era una simulación, de que ahí nada de lo que pasaba.
Y también, Y también influye también, perdona, la cantidad de tiempo que tú le dediques a esto. Porque también es uno de los problemas que no voy a decir que no lo tuve, especialmente me recuerdo cuando salió el Assassin's Creed Odyssey, no me recuerdo, creo que salió como para el 2018, de yo pasarme 2 días enteros sin dormir, simplemente cuando el juego. Y es ahí sí que donde no me sucedía con regularidad a mí. De hecho, pues a día de hoy yo ya no juego videojuegos, ya no me entretienen, por así decirlo. Pero en los juegos en línea, principalmente ahorita en los Battle Royale, sí que los niños pasan gran parte, los adolescentes pasan gran parte de su vida en ellos. Sí, hay veces de que llego yo, por ejemplo, poniendo otra vez ejemplo a mi hermano pequeño, de que llego yo del trabajo a la casa, están jugando. ¿Qué está haciendo? ¿Hago el trabajo? Bien, bien. Salgo de cambiarme y voy a hacer otra cosa. Está ahí todavía. Está cenando. o sea, que de cierta manera podemos decirle que sí influyen, pero porque no están bajo supervisión de los padres, prácticamente, no están pendientes. Porque si pasan demasiado metidos lo que es el mundo de los videojuegos, prácticamente lo aíslan de lo que es Creo que pueden socializar. hacer sanamente, yo qué sé, salir al parque, hacer otras cosas un poquito más sanas, no sé, tocar pasto. Ujú. O también hablar Un desconocido. No, es que también, bueno, yo yo sí bastante cercano a jugar videojuegos, pero yo nunca fui como que de interesarme de juegos que eran como vaya, de verte a ti en primera persona como un POV, sino que era como ver a un jugador ya así en su propio espacio, como los de plataforma, de RPG, cosas así, en el que yo ya sé que eso no es real, porque normalmente ese tipo de juegos pasan cosas que no pasan realmente, que son un poco más de fantasía o cosas que tú sabes que no es posible que pasen, pero es entretenido porque a mí lo que me gusta de esos juegos es mover al monito, llegan cosas bonitas, cosas divertidas, así. Sí, bueno, algo que también puede ser que está influyendo es la tecnología, porque antes los videojuegos no miraban como tan real el aspecto físico de las personas en lo que es un videojuego. Actualmente prácticamente se ven como que estén viendo a las personas en vivo. Yo creo que también lo que es la tecnología, en ese caso, puede ser de que influye en la percepción de la realidad de los jóvenes. Tanto eso como el hecho de el fácil acceso que tenemos ahora ellos. Porque digamos, en mi tiempo, como lo comentaba antes, yo era el único con PlayStation, con consola. Cierto, porque antes para poder jugar un juego que es, por ejemplo, de PlayStation o Nintendo, a fuerza tenía que tener la consola. O ir a internet, era como su Sí, bueno, recuerdo que también había lugares donde prácticamente están llenas de consolas y Ajá. todo el mundo lo que Computadores y juegos así, pero ahora un adolescente que quiera jugar a un tipo de juego, ahí no solo busca el juego, lo descarga, se descarga un emulador, lo tiene en el celular. Sí, Eso, o los cuerpos padres, Navidad, ¿qué querés? Lo primero, Sí, la también. Play. Conectando en los distintos tipos de comunicación. Hablábamos de que los usos que le suelen dar los adolescentes a estas plataformas. Los adolescentes, pues, hemos comentado ya a lo largo de los varios capítulos que ellos están formando su identidad. Según Erickson, pues este es uno de los momentos más críticos, donde ellos están tratando de definir quiénes serán, buscando esa finalidad para llegar a un propósito en la vida. Y unas plataformas que tienen bastante impacto en este sentido suelen ser las redes sociales, Facebook, Instagram, actualmente TikTok. Y pues vemos, ni a lo mejor no vemos a los riesgos que ellos estén expuestos utilizando este tipo de plataformas, porque en un momento ya hablábamos sobre el grooming que puede llegar a suceder mientras la gente está en línea, mientras la gente tiene juegos en línea. Pero otro riesgo que ellos también están bastante expuestos en las redes sociales suele ser pues el ciberacoso. Y es cuando ya pasamos del acoso escolar o que normalmente se suele dar al que se hace en línea en las redes pues, sociales a insultar a cierta gente y ahí también tanto como se ven expuestos como puede llegar a reforzar conductas.
porque ellos pueden, al ver que no hay represalias haciéndolo en línea, ellos pueden adoptar este comportamiento, comenzar a insultar a la gente. Es bastante preocupante, siento yo, porque la manera en la que nosotros, y más de los adolescentes y los adolescentes están con acceso a internet, es de que la mayoría quiere como que formar un tipo de impresión en sus redes sociales. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que quieren tener como que su feed en Instagram perfecto, mostrar siempre a dónde están, qué están haciendo. Que más se vea mejor. Sí, entonces siempre había gente que se interesa en ese tipo de perfil. Ay, se ve muy bien, voy a seguirlo, voy a comentarle. Sí hay gente que puede hacer eso, sus amistades sanas, y no digo que no, pero siempre está eso de el otro lado oscuro en el que hay gente que puede llegar a mandar mensajes que son inapropiados, fotos que no son apropiadas para menores de edad incluso, enlaces que son bastante riesgosos, que vaya en la mente de un adolescente que no tiene la idea de lo que está haciendo, de que no que sé, te ganas un premio por otra cosa. Ahí estamos como que expuestos al riesgo de vaya, hackeos que nos roben la información de nuestro celular. No es como que un adolescente tenga como que información importante como cuentas de banco o cosas así, pero siempre está ese peligro y ese riesgo. Puede ser cuando no piensan las galerías. Sí, o está la gente que se hace pasar por otra, de que se ponen a hablar de temas de adolescente como de amistad, amor, hacen preguntas inapropiadas que llevan un poquito más vida de tono, y el adolescente en su ingenuidad dice, ay, pues no pasa nada malo, porque en su mente puede que sea otro hombre, otro chiquillo, otra chiquilla ahí, y el tema ahí es de que para ellos no es como que algo tan peligroso, o incluso sí pueden tener como que esa mala espina, pero al no tener una primera vista de eso, una explicación de vida, porque muchos padres o adultos no hacen como que esa plática importante de que, mira, hay cosas malas en internet. O sea, sí puedes, te estamos dando tu celular, pero te voy a estar monitoreando por tal cosa. Y aunque muchos adolescentes, porque yo incluso en mi época lo vi como que extremista, cuando soy adolescente digo yo, no, tu celular, ¿por qué lo vas a revisar? Y sí, pero no vemos la importancia en ese entonces de que, pues está preocupado, mi mamá, mi papá está preocupado por mí, de que puedo estar en contacto con gente que yo no sé si es buena o mala. Yo me acuerdo una vez que yo había descargado una aplicación que en ese entonces era bastante popular, que por lo menos la comunidad de videojuegos, de anime, cosas así, como que la tenía sí o sí, que era la de Amino. No sé cómo se llamará ahorita, pero en ese entonces se llamaba Amino, que es básicamente que tú te la descargas, haces tu cuenta, tu perfil y todo tu usuario, y tú tenés acceso a diferentes comunidades. Es como los grupos de Facebook de ahora, en el que tú puedes subir, publicar posts, wikis, hay una sección de apartado con mensajes, y básicamente es como que cada apartado es una comunidad diferente, de anime, videojuegos, dibujar, cosas así, y está solo gente publicando cosas que tienen que ver con ese tema específico. Entonces, yo me había metido al dibujo porque era una comunidad de dibujo de una youtuber que me gustaba mucho en ese entonces. Entonces yo me ponía a practicar, y hacía amistades aquí, me mandaban dibujos y toda una. Y mi mamá, mi papá está preocupado por mí de que puedo estar en contacto con gente que yo no sé si es buena o mala. Yo me acuerdo una vez que yo había descargado una aplicación que en ese entonces era bastante popular, que por lo menos la comunidad de videojuegos, de anime, cosas así, como que la tenía sí o sí, que era la de Amino. No sé cómo se llamará ahorita, pero en ese entonces se llamaba Amino, que es básicamente que tú te la descargas, haces tu cuenta, tu perfil y todo tu usuario, y tú tenés acceso a diferentes comunidades. Es como los grupos de Facebook de ahora, en el que tú puedes subir, publicar posts, wikis, hay una sección de apartado con mensajes, y básicamente es como que cada apartado es una comunidad diferente, de anime, videojuegos, dibujar, cosas así, y está solo gente publicando cosas que tienen que ver con ese tema específico. Entonces, yo me había metido al dibujo porque era una comunidad de dibujo de una youtuber que me gustaba mucho en ese entonces. Entonces yo me ponía a practicar, y hacía amistades aquí, me mandaban dibujos y toda una. Y me pasaba en mi cuarto. Y yo decía, ¿por qué no salí de ese cuarto? O sea, porque me llamaban para hacer alguna actividad o alguna labor. Empezaba otra vez a practicar, porque yo lo pasaba ahí. O sea, no trabajaba, estaba de vacaciones, lo pasaba ahí chateando, ahí haciendo preguntas, cosas así, subiendo mis propios posts y ahí, como que yo me creía que era muy influencer ahí. Entonces, ¿y quién es? ¿Con quién estaba hablando? Con nadie, porque yo en mi mente sí sabía que estaba haciendo algo malo, porque estaba hablando con gente que yo no conocía realmente.
pero me parece interesante conocer lo que otros hablaban, conocer personas de que les gusta lo mismo que yo, porque ahí está la otra parte, porque estás conociendo personas con tus mismos intereses, tienes con quien hablar de lo que te gusta. Y siento que esas son las cosas que pueden atrapar a adolescentes o preadolescentes, porque puede ser que haya un adolescente que en su mismo círculo social no encuentre gente que realmente le interese lo que a él, y encuentre ese en otra parte. En las redes sociales lo puede llegar a encontrar, pero sin percatarse que también es un peligro, porque también puede estar comunicando con personas que tengan mala relación con Sí, ellos. porque por ejemplo a mí no me pasó nada, no me extorsionaron ni nada, pero la preocupación de mi madre pues, estuvo ahí de cuidarme, de decirle que no hagas esto. Al final fue por la aplicación, pero siempre me pregunto qué será de la vida de ellos, porque al final... Hablando así de las malas intenciones y también tomando un poquito la palabra de las relaciones que suelen tener, otro riesgo que las personas están, los adolescentes están bastante expuestos es el sexting. Suele pasar de que la muchacha está con el novio, está mensajeándole y de repente este le dice que le mande una foto. ¿O qué te has puesto? ¿A qué tenés puesto que le mande una foto? Y la muchacha cede. Y pues para mí, no es para adultos siempre, porque al fin y al cabo, esta suele ser una práctica de adulto. Para mí no es tanto el dar ese tipo de contenido, sino a quién se lo das. Sí, 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 sí. Y muchas veces estas niñas no se dan cuenta que esto les están mandando esta foto a un puberto, que lo que voy a hacer es a mostrárselas a los amigos. Sí, mira esto video, esto. Yo tengo una experiencia bastante cercana, no que fue que me sucedió a mí, pero que tenía una amiga y ella tenía un novio. El novio tenía una ex que le había mandado, que le había enviado desnudo. Y pues no entiendo por qué, pero se las mostró a mi amigo. Y mi amiga lo que hizo fue comenzar a difundir esa imagen de la... Es que yo siento de que ya sea la edad que uno tenga, bueno, tampoco muy pequeño, ¿va? Pero en esa época en la que las hormonas están a flor de piel, uno como que busca como tener ese tipo de experiencias en ese entonces. Entonces, Sí, una o alguien, vaya, uno no busca como que, no piensa en las consecuencias en ese entonces. Entonces, solo se lo voy a mandar porque en ese entonces estamos como que ya nos enamoramos muy rápido, que ya es mi pareja y tal. Entonces, colocamos ese vínculo, esa confianza en esa persona. Entonces, yo siempre he pensado de que ahí la acción incorrecta fue de la parte de la persona que lo difundió sin su consentimiento, pero claro está ahí, de que a pesar, no, ¿cómo sos tan tonto, tan tonta de publicar esa cosa tuya? Pero de las dos partes, sí, el novio tanto de... puede tener consecuencias graves, ¿no? Sí, pero de las dos partes, tanto el novio por primero mostrarse a la amiga y la amiga y la novia, perdón, pues por terminar difundiendo la realidad. Simplemente para, digamos, concluir así, pues mi amiga, la güera que le difundió le terminó con pelea y le terminó con la nariz sangrando ahí. Ah, pues sí, pero merecido. Muy merecido. El lobo regalo también. Básicamente los jóvenes adolescentes no tienen que hacer eso para evitarse No lo hagan. problemas en el futuro. Ya de adultos sí. Ya, sí creo. Bueno, podemos concluir que los medios de comunicación y las redes sociales sí, de alguna u otra forma, sí influyen en el comportamiento de los jóvenes, pero que también los padres tienen que estar pendientes del contenido que consumen sus hijos, ya que es una arma de doble filo lo que es los medios de comunicación y las redes sociales. Y esto fue... ¿Qué hay que pensar?